atención. Dile a la persona que está a tu lado, no me molestes. Dile, no me desconcentre, por favor. Hoy vine a recibir. Hoy vine a oír palabra de Dios. No me molestes, díselo, díselo. Amén, gloria a Dios. Doy gracias a Dios, a mis pastores, amén, por esta oportunidad que nos conceden para poder compartir la palabra del Señor, amén. Y hablando de reyes y sacerdotes, esta semana estaba leyendo una historia, amén. Y esta historia trata de un rey que vivía en un palacio muy lejano. Este rey, según cuenta la historia, era un poco caprichoso. Todo lo que ese rey decía, se tenía que hacer. No importaba lo que fuera, tenían que obedecer. Ay de aquel que se atrevía a desobedecer. La historia dice que un día el rey vio a dos de sus trabajadores y los llamó. Y le dijo al filósofo y al artista, le dijo, vengan para acá. Y le dijo al filósofo, oye, tú siempre estás pensando, tú siempre estás ahí buscando, yo quiero que tú me busques una palabra, le dijo, que esta palabra defina toda mi vida. Que esta palabra, le dice, quede para el resto de las generaciones que van a venir. Él pensaba dejar esta palabra en un testamento y que todo aquel que venga a visitarme me reconozca por esa palabra. Y tú, artista, le dice al que sabía arte, debes de pulirla con oro macizo. Dice la historia que el filósofo y el artista se fueron a su casa y pasadas una semana entre los dos se pusieron de acuerdo. He de aclarar que aquella palabra debía de ser colgada en una lápida y el día de la fiesta, de la gran fiesta gala que se iba a celebrar, esa palabra la iba a ver todo el mundo en representación de lo que era el rey. Dice esta historia que cuando ellos dos, con el filósofo, pasadas una semana, ya tenía la palabra, le dijo al artista, ya tengo la palabra. Ya he estado 2 semanas y ya la tengo. Y dice que cuando le dice la palabra al artista, el artista se queda así como, ven acá. Y se pusieron de acuerdo y llegaron y tomaron una sola decisión. Esa decisión era que iban a desobedecer al rey. Vamos a desobedecer al rey sabiendo que estaban poniendo en peligro su propia vida. Se llegó el día de la gala, se llegó el día que el rey iba a presentar esa palabra que él estaba esperando, además de ser pulida con oro macizo. Esa palabra iba a ser algo precioso, algo extravagante. Nunca antes había sido vista esa palabra. Dice que cuando llega, se corre el telón, la gente ve directo donde está la palabra, el rey la ve y desde que la ve le dice al filósofo, oh filósofo, te has esmerado. Pero cuando ve al artista le dice, enfadado, le entró una ira por dentro, dice que echaba espumas, que estaba tan airado que le dijo, pero tú has desobedecido. ¿Cómo no has podido pulir esta palabra con oro macizo? Dice que aquel artista pacientemente le dijo, oh mi majestad, es que esta palabra en sí sola ya es oro puro, no necesita ser pulida con oro, porque ella sola es oro macizo. Y dice que los amigos que nunca se habían atrevido a desafiar al rey, en ese momento comenzaron a aplaudir y comenzaron a decir, wow, wow, muy bien. Y todo el mundo comenzó a aplaudir, a leer aquella palabra. La palabra que él leyó era fidelidad. Esa era la palabra que representaba al rey, que le iba a representar durante generaciones y que todo aquel que le visitaba le iba a ver, iba a decir fidelidad. Dice que el rey también se unió y comenzó a celebrar y dijo, pónganme uno a mi derecha y otro a mi izquierda, porque esto será historia para toda la vida. Y tú me estarás preguntando, Neida, ¿y por qué me estás contando esa historia? Te estoy contando esta historia, iglesia, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero Dios es nuestro rey más grande. Él es el rey más poderoso. Y una de las características que define a Dios es fidelidad. Él
verdadero. Las escrituras dicen en Apocalipsis 19:11, Juan tuvo una visión y viendo esta visión él dice: he aquí yo vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un nombre y su nombre decía Fiel y Verdadero, iglesia. Así que si tú en esta mañana, iglesia, quizás entraste por esa puerta, quizás entraste con incertidumbre, quizás entraste con temor, con miedo, quizás entraste pensando: ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer? Quizás en esta etapa que estás viviendo tú estás muy preocupado o quizás estás ansioso. Yo vengo para decirte hoy que el Dios que nosotros le servimos se llama fidelidad, se llama fiel y verdadero. El Dios que tú y yo le servimos se llama fiel y verdadero, se llama fidelidad, iglesia. Y esa es una característica de ese Dios que nosotros le servimos. Por eso en esta mañana, durante los próximos 40 minutos que voy a hablarte, quiero hablarte de un tema sumamente importante. Y el tema que voy a hablarte en esta mañana es: Dios no te va a dejar. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no te va a dejar. Dios no te... Y tú me preguntarás: ¿y cómo sé que Él no me va a dejar? Y yo te voy a responder en esta mañana: Dios no te va a dejar, porque el Dios que tú le sirves es un Dios que su característica número uno es fidelidad. Es un Dios que su característica lo representa como fiel, lo representa como verdadero. Él es el mismo hoy, ayer y siempre, y Él no cambiará porque no tiene sombra de variación. Amén. Nuestro Dios es fiel y verdadero. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios no te va a dejar. Gloria a Dios. Tú sabes, iglesia, que cuando leemos las escrituras, nosotros nos vamos a la escritura y comenzamos a ver que todos los hombres de Dios pasaron diferentes circunstancias, pasaron diferentes adversidades. Yo ayer me gozaba porque Anabel me preparaba el camino, amén. Anabel comenzó a hablar y realmente le dije: Anabel, para prepararme el camino Dios te ha enviado. No, porque ella justo iba a hablar la misma historia que voy a hablar en esta mañana, amén. Y las escrituras dicen que cuando Dios llama a José, en esta mañana quiero hablarte de José. Las escrituras dicen que Dios le muestra un gran sueño. Imagínense, José era el niño mimado de papá. ¿Cuántos saben? Era el niño amado de papá. Las escrituras dicen que sus hermanos le rechazaban, le molestaban, y él le contaba a su padre todo aquello, pero su padre, en vez de enfadarse con sus hijos, él lo que hacía era que meditaba en el sueño de José. Las escrituras dicen que José se le fue regalado un manto de colores. Recuérdese que él era el amado, el favorito de papá. Pero pasando un tiempo, sus hermanos se burlaban de él y no creían en esa visión que el Señor le había entregado, en ese sueño, y se burlaban de él y le decían: ahora tú vas a ser Señor nuestro. Las escrituras dicen que fue cuestión de tiempo cuando Dios comienza a obrar para llevar a José hacia ese propósito, hacia ese sueño que él le había mostrado. Aleluya. Iglesia, las escrituras dicen que José un día se fue a ver a sus hermanos donde estaban trabajando. Y por eso te decía que cada hombre de la Biblia tuvo que pasar por diferentes adversidades. Y José fue uno de ellos. Las escrituras me dicen, iglesia, que ese día sus hermanos conspiraron para él, para matarlo. Conspiraron para matarlo. Querían matarlo. Y dice que dijeron en su mente: a ver si así se le cumplen sus sueños. Imagínense la maldad de sus hermanos, lo que estaban pensando. Y hasta aquí lo único que José había visto era que sus hermanos se reían. Pero ahora eso se hace más grande y ahora sus hermanos lo echan a la cisterna, lo echan a un pozo. Iglesia, imagínate si tú fueras el niño mimado de papá. Imagínate si tú fueras el de la túnica de colores. Oye, te están consintiendo y no importa si te rechazan, tú eres el niño mimado de papá. Imagínate cómo se sentía José en ese momento en el pozo. Imagínate cómo se sentía en aquella cisterna. ¿Sabe qué? Yo estoy segura que en esa cisterna había unos cuantos alacranes. ¿Cuántos conocen los alacranes? Yo estoy segura que había unos cuantos alacranes. Imagínate José en esa cisterna teniendo miedo. Si
ansioso. Yo no sé, el pozo puede representar que te sientes solo. El pozo puede representar que muchos se han alejado de ti y hoy te estás sintiendo solo. El pozo puede representar, iglesia, que las finanzas estén yendo mal en tu casa. El pozo puede representar que tu matrimonio esté destruido, que tus hijos estén en la calle. El pozo puede representar el conflicto que tuviste con tu hermano. Yo no sé cuál es ese pozo en el que tú caíste. Yo no sé cuál es ese pozo en el que te lanzaron. Yo no sé cuál es ese pozo en el que te dejaron. Pero Dios me mandó a decir hoy que Él no es un Dios que deja cosas a medias. Él es un Dios que lo que comienza lo termina. Y Él no te va a dejar. Él no te va a dejar con esa depresión. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar angustiado. Él no te va a dejar desamparado. ¡Ey! Porque su nombre es fiel y verdadero. Su nombre es fidelidad. Su nombre es fidelidad. Y Él no miente. Él no puede mentirte, iglesia. Él no puede mentir. Por lo tanto, Él no te va a dejar. No te va a desamparar. Bendito Dios. Quizás tú dijiste, ¿sabes qué? Es que mis hermanos de la casa me dejaron. Es que me empujaron con violencia. Es que el jefe me echó del trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tu Dios no te va a dejar. Tu Dios no te va a dejar. Te puede dejar el hombre. Te puede fallar el hombre. Pero Dios no lo va a hacer, iglesia. Dios no te va a dejar. El Dios que tú le sirves, Él no te va a fallar, iglesia. Las escrituras dicen que José contempló las promesas del Señor. José la vio. José vivió lo que el Señor le había mostrado, iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, su nombre es fiel y verdadero. Su nombre es verdadero. Poderoso Jesús. Gracias, Dios. Poderoso Dios. Bendito Rey. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Y tú me puedes decir en esta mañana, hermana Neida, ¿cómo me afirmas esto? ¿Cómo me aseguras que ese Dios que libró a José también me va a librar a mí? Que ese Dios que no dejó a José no me va a dejar a mí. ¿Sabe qué? Es que tú puedes estar diciendo, mi esposo me dejó, me quedé sola con mis hijos. Yo no sé lo que tú puedes estar diciendo en esta mañana, me cerraron las puertas del trabajo. Estoy sola. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si puerta que toco es puerta que se cierra. Y donde las personas que creían que me iban a ayudar, resulta que se dieron la espalda y tampoco me ayudaron. ¿Cómo yo sé que Él no me va a dejar? Yo te dije, número uno, que Él es fiel y verdadero. Pero quiero ilustrarte otra historia en las Escrituras, iglesia, de algo poderoso que hizo el Señor. Algo poderoso, porque yo tengo que aclararte que el Dios que tú le sirves no te va a evitar que tú pases por circunstancias. Él no te va a evitar que tú pases por adversidades. Pero una cosa sí Él va a hacer, iglesia, y es que en medio de esa dificultad, Él no te va a dejar desamparado. Hay una cosa que Él sí va a hacer, iglesia, es que en medio de lo que tú estás atravesando, tú no vas a estar solo. Tú no vas a estar solo. Dile a la persona que está a tu lado, tú no vas a estar solo. Jehová estará contigo. Jehová irá adelante como poderoso gigante. Iglesia, las Escrituras dicen que el rey Nabucodonosor levantó una estatua. Y dicen las Escrituras que él dijo y dio la orden que todo aquel que tuviera en aquel reino, fuera niño, fuera anciano, fuera mujer, tenía que postrarse ante aquella estatua. La otra vez yo prediqué y yo dije que esa estatua a día de hoy representa las adversidades, representa las circunstancias que el enemigo quiere que nos doblemos, que quiere que nos postremos ante esas situaciones y que dejemos de creer en aquello que Dios nos ha dado. Iglesia, las Escrituras dicen que habían tres hombres, diga conmigo, tres hombres. Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que ellos no obedecieron. Ellos decidieron desobedecer a este rey. Y dice que ellos le dijeron, dice que el rey se enfadó, se enfureció y dijo, pero ¿cómo? Que ustedes no van a postrar a este Dios que yo estoy adorando. Y ellos vinieron frescamente y le dijeron, está de más, oh rey, que te lo digamos, que discutamos de este asunto. Pero nosotros
no nos vamos a postrar a esos dioses que tú te postras. El rey, muy enfadado, mandó a calentar 7 veces más aquel fuego y le dijo: échenlo al horno de fuego. Iglesia, pero Dios es tan fiel, Dios es tan verdadero, Dios es tan real con aquello que le creen, con aquello, porque estos hombres tenían claro que ellos no se iban a mostrar. Y le dicen: porque el Dios que nosotros le servimos puede librarnos, oh rey, de ese fuego y de tu mano. Iglesia, quizá Sadrach, Mesach y Abednego creyeron que al él estar en la puerta del horno no iban a entrar. Quizás creía que Dios se iba a parar al frente y no les iba a dejar entrar en el horno. Pero ¿saben qué, iglesia? Dios no lo hizo. Dios permitió que ellos fueran echados al horno de fuego. Pero las escrituras dicen, iglesia, que estando ellos en el horno de fuego, como Él nos ha prometido que Él no te va a dejar a ti y a mí, aún en el horno de fuego, Él se metió con ellos, iglesia. Yo no sé en esta mañana cómo tú viniste, iglesia, pero lo que yo quiero decirte es que en medio de esa circunstancia, ahí Jehová está contigo. Ahí Jehová se mete contigo, porque es que Él te ha prometido que no te va a dejar. Él te ha prometido que no te va a desamparar. Y dicen las escrituras que Él se metió dentro del horno de fuego. Amén. El Señor necesitaba mostrarle a Sadrach y Abednego, necesitaba mostrarle que Él no le iba a dejar, que aún en el horno de fuego estaré contigo, y aunque pasaras por las muchas aguas también estaré contigo. Tú no te vas a ahogar, tú no te vas a quemar, porque yo, Jehová tu Dios, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, iglesia. Esa es la garantía que tú y yo tenemos. Es que me están diciendo: tú estás soñando, se están burlando de mí, me están viendo en las circunstancias difíciles, no creen. Me fui a contarle mis sueños y no creen. Dios no te va a dejar, Dios no te va a dejar, iglesia. El hombre puede hacer que no cree, pero Dios sí cree. Dios no hace lo que hace el hombre. Dios es diferente, iglesia. Dios es diferente a mí y a ti. Él es un Dios, como te dije, que no tiene sombra de variación. Y si Él dijo que Él no te va a dejar, se va a meter contigo en medio de tus circunstancias para que tú salgas vivo, para sacarte de ahí con la victoria en la mano. Pero no te va a dejar. Él no te va a dejar, iglesia. Su nombre es fidelidad. Su nombre es fiel y verdadero. Yo no sé si tú puedes saborearlo. No sé si tú puedes saborear esa palabra, fidelidad. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. No te va a librar de la circunstancia, pero tú no vas a morir en esa circunstancia. Él no te va a dejar solo en esa circunstancia. Él va a ir contigo. ¿Y sabes qué? Él tuvo que venir y morir en una cruz para que tú entiendas que Él no te va a dejar, iglesia. Que Él dio su vida por ti y por mí. No nos va a desamparar. Amén, así es. Tuvo que meterse en el fuego Gloria a Dios. para mostrarles que no le dejaría. Qué bonito es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, iglesia. Dios. Las escrituras dicen que Moisés estaba cargado, que Moisés estaba turbado, Moisés estaba desesperado. ¿Sabe cómo estaba Moisés? Moisés estaba deseando morirse. Las escrituras dicen que Moisés estaba llevando 6,000 hombres aproximadamente. Y dice que en medio del desierto, cuando él estaba llevando esos 6,000 hombres, llegó un momento que él no podía más. Y él dijo: pero ahora, ¿qué voy a hacer, Señor, con toda esta gente? Ahora, ¿qué voy a hacer con todo este pueblo, Señor? Es demasiada carga para mí. Quizá Moisés en ese momento creyó que el Señor le iba a decir: tú no sirves para nada, tú no puedes. Imagínense cómo se estaba sintiendo. Y es verdad, iglesia, que nosotros a veces nos sentimos así, nos sentimos cargados, nos sentimos desesperados. Y Moisés se
Y una historia para culminar. Esta historia dice las escrituras que solo quiero enfocarme en ese pequeño detallito. Y es que muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios nos dijo que Él está con nosotros. Amén. Que estaría con nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando vemos todo mal. Cuando vemos que todo se está saliendo de control, no confiamos en Él. Las escrituras dicen que así estaba el rey Saúl cuando estaba siendo desafiado por el Goliat. Dice que así se encontraba él amedrentado por aquella situación, por aquella circunstancia. Iglesia, yo no sé cómo veniste hoy aquí. Quizá veniste amedrentado por la situación. Y quizá estás diciendo, ahora no voy a poder pagar el piso. Señor, mire esta situación, mire esta circunstancia que estoy atravesando. ¿Sabe que hay una cosa que a mí me sorprendió aquí del rey? Porque cuando David va y le dice, yo iré, mi rey, porque el Dios que yo le sirvo me ha librado de osos y leones. ¿Sabe qué hizo el rey? El rey le dijo que Dios te acompañe. ¿Sabe qué, iglesia? Porque es que Dios ha prometido que no nos va a dejar. Dios nos va a acompañar donde sea que vayamos. Él irá con nosotros, iglesia, porque Él nos ha prometido que no nos va a dejar. Dile a la persona que está a tu lado, su nombre es fiel y verdadero. Poderoso Jesús. Bendito Dios. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Dios deja circunstancias. Dios deja que muchos nos dejen. Dios permite que muchos te dejen de lo que están a tu lado. Dios permite que lo que más te amaban te empujen con violencia. Aleluya. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, yo Jehová con todo te recogeré. No importa, iglesia, quiénes te dejen. No importa quiénes te dejen solo. Pero Jehová tu Dios, Él no lo va a hacer. Dile a la persona que está a tu lado, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. ¿Y saben por qué Dios permite esta circunstancia? Dios permite esta circunstancia porque Él quiere que nosotros tengamos una fe inamovible. Que tengamos una fe inamovible. Que ya no es, estas cositas ya no nos tambaleen. Que cuando nosotros veamos la circunstancia, cuando nosotros veamos aquella situación, nosotros sepamos que aunque la circunstancia está, nuestro Dios está con nosotros. Que nuestro Dios no nos va a dejar. Nuestro Dios no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar en el pozo, iglesia. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. Aleluya, poderoso Jesús. Él quiere, iglesia, que nuestra fe, que nuestra esperanza esté fundamentada solamente en Él. Amén. ¿Y por qué nosotros nos sentimos que nos tambaleamos cuando los que están a nuestro lado se apartan? Cuando están a nuestro lado se alejan. ¿Por qué cuando el esposo se marcha tú te sientes en depresión? Tú te sientes triste cuando las cosas que van mal, porque tu fe y tu esperanza están puestas en esas cosas físicas terrenales. Pero hoy Dios quiere que tú entiendas que a pesar de que todas esas cosas se muevan, que Él permite que se muevan, Él quiere que tú sepas que Él no te va a dejar a ti. Que cuando tú estés a solas tú puedas decir, Señor, todo se ha movido en mi contra. Señor, todo se ha cerrado, pero yo sé que tú estás conmigo. Amén. Pero yo sé que tú no me dejarás. Pero yo sé que tú no me soltarás, Jehová, porque me he agarrado de la mano del Todopoderoso, porque me he agarrado de que Él me Entonces ahí, ¿sabe qué? Hay una convicción fuerte, una raíz fuerte en ti y en mi iglesia. Yo quiero que tú levantes tus manos en esa mañana. Y yo quiero que tú repitas conmigo, porque esto se te tiene que impregnar dentro. Yo quiero que tú digas, Dios no me va a dejar. Dios no me va a soltar. Dios no dejará de creer en mí. Repítelo, Dios no me va a dejar. Dios no me va a dejar. Dios no me va a soltar. Dios no me va a soltar. Dios no dejará de creer en mí. Amén. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer, iglesia. El salmista David en una ocasión dijo, joven fui y he envejecido. Y no he visto un solo justo, iglesia, desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Joven fui y he envejecido, imagínate los años que tenía. Y en todo este trayecto no he visto uno que Dios haya desamparado. Y así tú estás creyendo que Dios te va a dejar, iglesia. Mire lo que significa desamparado.
significa dejar atrás, dejar que permanezca mal, dejar que permanezca en el desierto, dejar atrás en un lugar, iglesia. El Señor no te va a dejar atrás. El Señor no te va a dejar para siempre en ese desierto. El Señor no te va a dejar para siempre en esa circunstancia, iglesia. El Señor no te va a dejar a mitad de camino, iglesia. Él no te va a soltar, iglesia. Él va a terminar aquello que Él te ha prometido. Dios no te va a dejar permanecer siempre en esa circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe trabajar. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios no hace planes incompletos. Él pone un principio y Él pone un fin, iglesia. Él no te va a dejar. Él no te va a olvidar, iglesia. Pero tú tienes que estar consciente de ello. Amén. Hay una cosa que tú y yo tenemos que hacer en esta mañana. Y una de ellas es no dejar que el enemigo mine tu mente. Amén. Porque cuando estamos en medio de esas adversidades, cuando estamos en medio del pozo, cuando estamos en el fuego, cuando estamos en el foso de los leones, iglesia, ¿sabe qué? Muchas veces el enemigo mina tu mente. Y cuando él mina tu mente, entonces es donde tú crees que él te va a dejar, iglesia. Pero las escrituras me dicen en 2 Corintios 10:5, llevando vuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Tú tienes que llevar ese pensamiento y tú tienes que alinearlo y acoplarlo al plan de Dios, iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que acoplarlo al plan de Dios. Tienes que alinearlo al plan de Dios. Tienes que alinearte a su visión, iglesia. Tienes que alinearte a su tiempo, como decía nuestra hermana Anabel ayer. Tienes que alinearte a su tiempo, iglesia. Tenemos que cuidar nuestra mente en esta etapa. Nuestra mente es el campo de batalla, iglesia. Y lo que tú tienes que cuidar es eso, para que el enemigo no mine, no dañe tu corazón, para que el enemigo no te haga retroceder, no te haga dudar de lo que Dios ya dijo de ti. Amén. Mire Apocalipsis lo que dice, 17:13. Estaba vestida con ropa teñida de sangre y su nombre era el mensaje de Dios. Su nombre era el mensaje de Dios. ¿Cuál es su nombre? Fidelidad. Fidelidad. Su nombre es fiel y verdadero, iglesia. Su nombre era el mensaje de Dios. Cuando tú escuchas la palabra fidelidad, cuando tú escuchas la palabra fiel y verdadera, ese es el mensaje de Dios. Dios te está diciendo que Él no te va a dejar. Dios te está diciendo que Él es fiel y verdadero y que por lo tanto Él permanecerá contigo aún ahí en medio de esa circunstancia. Poderoso Jesús. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Isaías 25:11 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Aleluya. No importa cuál sea la circunstancia que hoy estés atravesando. No importa cuál es tu condición, tu estado que hoy tú vivís. Pero el Señor te manda a decir, iglesia, que Él no te va a dejar. El Señor te manda a decir en esta mañana que confíes en Él. El Señor te manda a decir que Él es fiel y verdadero. El Señor hoy te pide, iglesia, dar un paso más de confianza. El Señor hoy te pide dar un paso más de confianza. Que confíes que Él lo va a hacer. Que confíes que Él está contigo aún ahí en medio de tu desierto. Tú sabes que muchas veces nosotros estamos pidiendo al Señor y parece que como que Él no está. Parece como que Él no nos escuchara. Él está callado, está en silencio, pero sabe que ahí Dios está. No nos ha dejado, iglesia. Simplemente Él nos está pidiendo dar un paso más de confianza. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que dar un paso más de confianza. Tiene que dar un paso más de confianza. Mira lo que dice Proverbios. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos y se cumplirán. Pon en manos del Señor.
todo ponlo en sus manos y se va a cumplir. Tienes que dar ese paso de confianza en esta mañana. Salmo 121:3, no permitirá que te resbales. Y mire lo que dice, lo que añade. Jamás se duerme el que te guarda. Jamás, iglesia, jamás se duerme, jamás te deja, jamás te desampara. Él siempre está contigo, no importa la adversidad, Él siempre está contigo. Él jamás, 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 jamás te deja, iglesia, jamás dejará que tu proyecto se caiga por tierra. Él jamás dejará que tus sueños se caigan por tierra. Él lo va a hacer, iglesia. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Mira lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Este es un versículo que creo que casi toda la iglesia se lo sabe. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice? No te dejaré, iglesia. No te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Y hay una versión, la NTV, que dice: yo no te fallaré. Dile a la persona que está a tu lado: el Dios que tú le sirves no te va a fallar. No te va a fallar. El Dios que tú le sirves no te va a fallar, iglesia. Porque su gran amor, dice en Lamentaciones 3:22, y su compasión jamás se agotan. Jamás se agotan, iglesia. Su gran amor jamás se agotará. Por eso tú tienes que saber que Él no te va a dejar. Ya estoy terminando, amén. Aleluya. Poderoso Jesús. En esta mañana hay un versículo con el que quiero dejarte y dice Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidarse del niño de pecho sin compadecerse de él? Pero ¿sabe qué? ¿Puede una madre olvidarse de su niño que tuvo en sus entrañas, que le dio pecho, que lo amamantó? Puede olvidarse de él, pero Dios no lo va a hacer. Él no lo hará, iglesia. Él no nos abandonará. Imagínate que el gran amor que tiene una madre por ese hijo que cargó 9 meses en su vientre. Él compara y dice: puede hacer que esa madre se olvide de su hijo, pero yo, Jehová tu Dios, jamás lo haré. Jamás lo haré, iglesia. Jamás lo haré. Jamás te dejaré. Nunca me olvidaré de ti. Nunca te abandonaré. Nunca te desampararé, te dice el Señor. ¿Cuánto creen a esa palabra? ¿Cuánto creen que Jehová no le va a dejar? ¿Cuánto creen que Jehová no le va a desamparar? Oh, que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Él les librará. Él estará contigo en todo momento. En esta mañana tienes que correr a los brazos de Él. Tienes que correr, pero tienes que correr con convicción. En esta mañana tienes que correr a Él, pero tienes que correr con convicción. Sabiendo, Señor, que cuando yo salga por esa puerta, yo llevo ya una palabra tuya, y es que tú no me vas a dejar. Tú no me vas